gracias, Damaris, por haber aceptado hacer esta entrevista. Y quería preguntar, primero pedirte que nos dieras tu nombre completo, por favor. Damaris Garduño. Ok. Y hoy es viernes 14 de noviembre del 2014. ¿Dónde naciste y dónde creciste tú? En San Diego, California. Mis papás son de México, de Cuernavaca, Morelos, y he estado aquí en Ohio por 4 años ahora, pues 3 años y medio. Es mi último año del colegio. Okay. ¿Cómo fue tu niñez en California? Pienso que, no sé, es como me da mucho de mi vida. De una manera todavía me siento como que todavía soy una niña. Pero mi niñez en California, pues mis papás tuvieron, pues mi familia tuvieron muchas tribulaciones, pero cuando pienso en mi familia y en mi niñez y pues las costumbres que tenemos, siempre pienso en la iglesia. La iglesia que hemos atendido, que somos, like the one that we're a part of, es la Luz del Mundo. Y pues vamos a la iglesia todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días, a lo mínimo 1 hora. Y es todavía una parte de mi vida que siempre me ha afectado, siempre me está afectando, afecta la manera en que pienso, en que hablo, en que me cargo, como cargo mi vida, no sé, las decisiones que hago. Pero también, o sea, cuando mis papás vinieron a Estados Unidos, no vinieron con dinero ni con muchos contactos. Mi papá, nadie de su familia estuvo aquí. Se cruzó la casó con mi mamá, pues porque había escuchado que se iba a casar mi mamá y dijo, no, esa es mi mujer, no la pueden, no me la pueden quitar. Y entonces mi mamá había cruzado porque su hermano, mi tío, ya estaba aquí, ya había formado su familia, estuvo en California, en San Diego, ya había formado su familia, tenía a su esposa aquí. Entonces ella fue con la esperanza de poder, ya no podía ir a la escuela en México porque pues no había dinero. Son 14 niños, niñas o hijos en la familia de mi mamá, entonces no había ninguna oportunidad. Y mi tío siempre estaba diciendo le estaba diciendo a mi abuelita que ven acá, que hay mucho acá, que te puedo cuidar, todo va a ser más fácil acá, yo te cuido, así no tienes que andar cuidando de Elena o de todos los tíos que tengo, pues que muchos pues tomaban mucho y no sé si en ese punto ya había muerto mi abuelito, pero él también tenía problemas con el alcohol y entonces mi tío siempre le estaba invitando a mi abuelita que the demand was always like come, you know. Un día mi mamá dijo, pues vamos, yo voy, si tú no vas yo voy. Entonces mi abuelita dijo, no vas a ir solita, que estás loca. Y le dijo, no, tú no vas a ir. Entonces mi mamá dijo, pues yo me voy contigo o sin ti, pero yo me voy a ir. Entonces las dos cruzaron y obvio con la ayuda de alguien que ya estuvo en Estados Unidos. Siempre le llamamos, porque era parte de mi iglesia, le decíamos como de Pizza Hut, el Pizza Hut Man, Panchito, el Pizza Hut Man. Porque trabajaba en Pizza Hut y siempre nos estaba prometiendo
pizza. Ajá. Que, sí, este domingo vamos a ir después de la iglesia, nos decía, sí, luego les voy a traer la pizza o vamos a ir a comer la pizza y nunca nos llevó a la pizza. Pero él fue el que cruzó a mi mamá. Y luego, pues así llegó mi mamá a Estados Unidos y estaba saliendo con mi papá, pero por un tiempo pues ya terminaron, ¿verdad? Y no sé cómo que un amigo de mi mamá y también de mi papá que estaba en la iglesia, que es de la iglesia, le comunicó a mi papá que se iba a casar mi mamá y pues por esa razón se fue mi papá a Los Ángeles porque no sabía que estaba en San Diego. Entonces llegó a Los Ángeles, estuvo ahí como por una semana sin dinero, sin contactos, sin lugares donde dormir y dijo, ya, un vagabundo. Y después de, pienso que una semana, no sé qué, ya no podía, entonces no podía sobrevivir. Entonces se regresó a México y luego la segunda vez que regresó a Estados Unidos o que cruzó, esa vez sí encontró a mi mamá en San Diego. Y pues, no sé, de mi niñez, somos cuatro niñas en mi familia. Tengo 3 hermanas. Siempre me acuerdo que durante mi niñez no me daba cuenta, no me di cuenta en ese tiempo que no teníamos dinero, que no teníamos las mismas cosas que otros tenían. Pero ya cuando empecé a crecer, como poco a poco, año por año, me di cuenta que no teníamos todas las cosas que los otros estudiantes en mi escuela tenían y que nuestras vidas no eran similares y que las oportunidades que yo tenía no eran las mismas oportunidades. Y siempre me acuerdo que mi mamá siempre decía, pues, la educación, y pues todo, ¿verdad? Todas las familias latinas, en cualquier lugar de Estados Unidos, pienso, siempre dicen como que, mija, tienes que hacer bien en la escuela y que solo así te puedes superar, pero siempre también hay la expectation that, you also have to work. Like, si vas a ir a la escuela es para hacer algo, porque como en México es como estás en la prepa y ya sabes que estás estudiando algo, ¿verdad? Para ser enfermera o para ser doctor o lo que sea. Entonces, mis papás y mis tíos y mi familia nunca entendía que ahora cuando estaba en el colegio o que estaba en la prepa que no tenía como, no me estaba enfocando en algo, ¿verdad? Una carrera. Entonces, durante mi niñez también pienso que siempre había esos pensamientos, ¿verdad? Que tú no me entiendes y tú no me entiendes. No sé qué escoger, no sé qué es la verdad, no sé qué es normal, qué es posible para mí, para otros. Y con la ayuda de muchas personas, muchas personas muy buenas, conexiones que he hecho o que that I've grown or that I've continued to sort of take care of or develop. Con esas conexiones he crecido y mi forma de pensar ha cambiado. Yo digo que por lo bueno. So, yeah. Obviamente la iglesia, la religión, es lo primero que mencionaste, ¿no? Es lo primero que te acuerdas creciendo, yendo a la iglesia y todo eso. Aparte de esta tradición o práctica en tu familia, muy importante, ¿había otras cosas que tú identificas como tradiciones por la cultura que te acuerdas creciendo, ¿no? Tal vez canciones, tal vez algunos juegos o cualquier otra tradición que tú recuerdes que sea específicamente de tu familia, por ejemplo?
Pues la comida, siempre la comida es la primera cosa que, estando aquí en Ohio, fue la primera cosa que me di cuenta que ay, la comida aquí no se compara a la comida de mi casa, que hace mi mamá, que prepara mi mamá, como pozole, mole, oh my god, como quisiera comer mole ahorita, como quisiera tener un plato aquí de mole, de una piernita con mole y frijolitos y arroz y no sé qué, pero la comida definitivamente como comida es una cosa. Mi mamá siempre pues también es algo como con la religión, pero por un tiempo de chiquita nos cantaba Jehová es mi pastor antes de dormirnos, o si, no siempre, no todas las noches, pero de vez en cuando. Todas las personas aquí dicen, o mis compañeros dicen que sus papás siempre tenían un libro que les leían, siempre iban they would always read before they would go to sleep, and it's like, what I read, you know? So, like, mi mamá me cantaba, fue la única cosa que, tal vez una vez como un besito, ¿verdad? Frente o algo así, pero nunca nos leían un libro, pero siempre nos cantaba. Y pues el lenguaje, ¿no? El idioma del español, escuchar el español de casa y Spanglish, o sea, que puedo hacer eso y no sentirme como, I don't know, like uneducated. Es una cosa que también extraño, que identifico con la cultura de los mexicanos de California, al menos. Cualquier otra cosa. Nosotros no celebramos el Día de los Muertos, pero el Día del Niño, yeah, that was fun. Aunque ya no era niño o niña, cuando cumplí como 14 o 15 años, como tengo mucha energía, dicen todos que tengo mucha energía, me nominaron como the clown, so me compraron, fue para mi iglesia también, que cada día del niño en diferentes lugares se celebraba, como hay mucho hispano en California, en San Diego, hay lugares como, estuvimos viviendo en unos apartamentos mercado, que son apartamentos para personas que no tienen mucho dinero, y casi todos que viven ahí están viviendo con la ayuda del gobierno de Section 8. Si has if you've heard of that or not, but de todos modos, en ese lugar siempre había como un fair ese día, y eso es algo que no sé, que no se celebra aquí, ¿verdad? Pero I was the clown for the celebration that we had for my church. So I got the hair, el cabello y el vestido y todo, y bailaba por todos lados y andaba con los niños por todos lados en el parque, y good times. Good. Yeah. ¿En qué año llegaste a Ohio por primera vez? 2011. ¿Y cuáles son algunas de esas primeras memorias que tienes de Ohio? Mentira, llegué en 2010, pero solo visité. Estuve aquí por 3 días, para visitar el colegio y como, ¿verdad?, explorar el lugar. Fue de parte de... The reason why was through a flying program, en donde pagaron mi vuelo, to come and go round trip, and to come explore the college. They hadn't accepted me yet, but I was able to explore, and fue la primera vez que, I don't know, no sé si es Ohio, pero este lugar, Kenyon, no sé, estuve maravillada, ¿verdad? Que un lugar tan lindo, I don't know that it existed, you know? Y no podía creer que habían pagado, ¿verdad?,
like for me, I couldn't believe it. I couldn't even believe that they would think about my coming here. Or, I mean, they had paid, so they were obviously interested. So I was like, oh, cool. But I couldn't believe it. But I was just like, okay, I got away with it. So I'm gonna come and check it out. And no sé, me enamoré, ¿verdad? Que por los árboles. Estaba nevando, I think, when I came. Y like la nieve the snow in California and San Diego no hay. Entonces fue algo diferente que me gustó. Y luego, esa fue la primera vez y apliqué y me aceptaron. Y después de eso también pagaron una segunda vez para que pudiera venir a explorar de nuevo y hacer una decisión. Y esa vez pagaron para el vuelo de mi mamá también. Entonces vino mi mamá y las dos como like Alice in Wonderland, I always say like we were in love. Like, y mi mamá también, más que yo, no podía creer que este lugar podría existir. We could never have imagined it on our own. And I think las dos estuvimos muy sorprendidas porque cuando llegamos en el airport, ¿verdad? De Columbus y manejamos hasta acá y al principio hay como muchos edificios, pero después como de media hora, algo así, no hay nada. Es puro como, cornfields. So las dos estuvimos como confundidas, like, where's everybody? So that was interesting. And I don't know, we both couldn't believe that I chose this place, I think, too, because we were like, Ohio. But the school was great, so yeah, and then I accepted, obviously, because I'm here, but yeah. And then when I got here, I did a program as well, durante el verano. So antes de ser estudiante, like an official student, I was in two classes, and it was like a disciplined or multiple classes within one class that I took before getting here, and so I had credit for that. So I was here 3 weeks beforehand. Yeah, it was a program to that gave me a scholarship and helped me adjust also, or the purpose was to help me adjust to the place before getting here. Has hablado que el lugar te ha gustado, o sea, te impresionó la naturaleza del lugar y todo eso. ¿Me puedes hablar acerca de esas diferencias? Por ejemplo, tú vienes de un lugar como San Diego y vienes acá a Kenia. ¿Cuáles fueron esas primeras impresiones de tal vez no solo de la naturaleza, pero de las personas, de verte a ti, una joven de California, en este lugar? ¿Puedes acordarte de eso? Las personas. Pues me di cuenta luego que no había hispano. Like, there were no Latinos. Some, here and there. Maybe like 3 other girls that I knew well, or that I connected with. 4. There are people who can check the box off, but don't, and that's totally fine. But decide to sort of pass, and that's totally fine, But 4 of us or so total that proudly, I guess, kind of displayed it or shared with each other the fact that we had that same experience or background. I think we had some guys. I don't know where they are. But yeah, so I think that was just something I noticed, pero estuve muy emocionada, ¿verdad? Al principio, solo porque
a mí me gusta hablar con todos. I can talk to you forever, you know. I can talk to anybody at any time. I'll just go up to them and talk to them. Pero esas conexiones son como superficiales, o sea, no son, no, lo que significan, that can't last, that can't motivate you like family does, or like a deep connection like could. And especially because I wasn't doing so great like academically at some point, como estaba tomando clases de biología, de las ciencias, eran clases que eran muy difíciles. Estuve en una clase de español y en esa clase como whatever, you know. I was like, it's okay, like anything, puedo hablar en español un poco mochado, pero puedo hablar en español y puedo escribir en español, no perfecto, pero todo lo que tenía que decir, it was fine. Pero en las ciencias no era tan fácil. Y estaba como desesperada al principio porque no sabía qué hacer, que tal vez había escogido la cosa como incorrecta, que tal vez no podía estar en las ciencias porque nadie como yo estaba en las ciencias, nadie que tenía mi misma experiencia, y tal vez era porque crecí en un lugar en donde, no sé, like nobody else knew that, like I tried to rationalize why that was, and I don't know, I think it was a rough time. I didn't have anybody to turn to, y no le podía decir a mi mamá o a mi papá o nadie, ¿verdad? Que tengo becas, y he sido parte de muchos programas que me han ayudado, ¿verdad? Me han apoyado a llegar a este lugar, pero ¿cómo les podía decir que ya al llegar al lugar y todo el esfuerzo que habíamos, you know, invested, que todo era para nada? Si mis calificaciones no eran lo que habíamos esperado o lo que queríamos. So that was rough. I think I'm trying to think of what happened that like made me overcome it. No podía ir a casa tampoco during Thanksgiving break. That was rough. I always get emotional for this one. It's like, no. Getting back home was the cure, I think. Yeah. El primer año siempre es difícil para cualquier estudiante. Yeah, para todos, you know, but like con esa, sin tener alguien con quien conectar, you know, that was rough. Always, even after talking about it a million times. And I keep trying to control it. No se puede. No se puede, ya. No se puede. Bueno, Damaris, yo he hablado contigo en varias ocasiones y hemos hablado acerca del uso del español. Y quería preguntarte específicamente eso, ¿no? Cuéntame acerca, has mencionado un poco, ¿no? La diferencia o lo que ocurrió cuando llegaste aquí, había pocos latinos, eso fue un tipo de shock, cultural shock, ¿verdad? Y ahora quiero que pienses en el uso del español, cuándo lo usas, con quién, cuándo no lo usas, aquí en Ohio en específico. ¿Cuándo lo uso? Es algo como extraño, pero I mean, that's the way it works. Is that cuando lo uso con confianza, cuando estoy platicando o hablando con estudiantes que casi todos los gringos, no me da miedo, ¿verdad? Hablar en español porque pienso, o el pensamiento es que, pues no van a saber si digo algo malo, porque la cosa es que sí puedo hablar en español, pero a veces las palabras que uso, like the tenses aren't correct, and like I'm perfectly like
clear. I know that that's happening, so I'm like, whatever. But I mean, I can get my message across better than some other people can that like don't know the language at all. So I think that's when I use it confidently. And then, pero con los estudiantes que son como, había un estudiante que era de México y obvio sabe el español como perfecto, perfectamente. Entonces con ella siempre hablaba como estoy hablando ahorita contigo, como si estuviera hablando con alguien más, como con uno de los estudiantes, no me daría nada de vergüenza, o sea, no tendría vergüenza y hablaría todo en español sin hablar en inglés. Pero como sé que sabes el español, me da como vergüenza que no sé, me da vergüenza parar y pensar en qué es la palabra correcta. Y como mi manera de hablar es también como muy rápido y de muchos mexicanos es como hablar rápidamente. Entonces hablo en Spanglish con personas que sé que hablan el español como perfectamente o que son de México o tienen padres que son de México y uno se da cuenta si la persona habla el español como nativo, ¿no? Ajá, como nativo o no. Yeah, because some people, like there's one student who I'll actually interview later today that knows less Spanish than I do. Y en ese caso, I see that she does the same thing. Is that with me, she doesn't talk. She'll do some words in Spanish, but she doesn't talk in Spanish fully. She'll only talk in English. But with students who are learning Spanish, she'll talk to them in Spanish, and it's funny how it works, you know. But with students that know full Spanish, she like doesn't use Spanish at all, except maybe a couple words. But yeah, and for me, when I talk with her, I can talk in full Spanish, and some words in English, but mostly Spanish. It's funny how that works. But o con los profesores también, ¿verdad? It's sort of the same thing. ¿Has notado algún cambio en el uso del español aquí en Ohio, a diferencia de California? Más o menos, porque las personas que están aquí, pues los estudiantes con quien converso, like who I have conversations with, y los profesores, anybody in like academia usually learns their Spanish like the Spaniard way, and vosotros, or hay muchos puertorriqueños también, entonces so like you can tell the difference, you know. Y siempre se me pega también. Si estoy hablando con una puertorriqueña, se me pega su acento. Y hay una muchacha que está en el grupo de a cappella que call it the Cornerstones. She's in that group with me, and we always like talk in Spanish, but she's Puerto Rican, and so like I think her accent has really like rubbed off on me some. But I think she can tell that my accent is still there though, and our friends can tell that we have different accents, but I definitely see it like merging more towards hers whenever I'm around her. And then apparently when I came back from Costa Rica, my accent had changed because I went abroad. So my accent had changed, and it was this weird mix apparently. It sounds like Puerto Rican, and it sounds Costa Rican, and it sounds Mexican, and then I was like, I don't know what it is. But yeah, it was apparently more like a song, like more like I don't know. Cantadito. Ajá, cantadito. ¿Cuánto tiempo estuviste en Costa Rica? Un semestre, como 3 meses y medio. ¿Y ahí hablabas español todo el tiempo? No todo el tiempo. Los estudiantes, el programa era para biología, Tropical Ecology and Conservation. Entonces estaba hablando con los animales, no con las personas. Pero sí hablaba en español como no me llevé bien, o sea, we didn't like get into fights or anything like that, but like I just didn't really like have a deep connection with any of the other students, pero siempre me sentía como en casa cuando estaba con las cocineras, or anybody who was like
from Costa Rica, un costarriqueño, cualquier costarriqueño, costarricense, cualquier costarricense, siempre me sentía como En casa. yeah, como en casa, like really, really comfortable with them. And so yeah, I would talk to them, and then once we finally, because we were traveling all around and hiking everywhere, once we finally settled down into Monteverde, I got to like hang out with some of the like local people, and so I met a good group, and they were kind of crazy but like fun, but they were really like nerdy and really into todos los bichos. Todos los bichos son, ay, este bicho y ay, hongo y que y siempre me estaba enseñando, y este árbol y like, oh, cool. Yeah, we were always like traveling everywhere, and so fue como por 2 semanas, que me estuve como juntando con ellos, and yeah, and I think that's how I got the accents that got me. ¿Hay alguna persona en tu vida con la que solamente te comunicas en español? Oh, cualquier persona que está en mi familia en México. Yeah, oh, mi abuelita, siempre, porque siempre le llamamos a mi abuelita, como ya está como grande, ¿verdad? Y tiene cáncer, tiene leucemia, no sabemos cuándo ella va a padecer. Entonces, yeah, we call her kind of regularly, and so whenever I talk to her, we always talk in Spanish. Personally, mis tíos y mis tías también, mis primas. Tengo también una tía y un tío que viven en San Diego, hermana de mi papá, y ellos no saben inglés, y tienen niños, y siempre me están diciendo como que ven y tienes que ser como la maestra de mis hijos y diles sobre el colegio. Yeah, so I talk to them in Spanish, because I have to. ¿Me podrías dar un ejemplo de una experiencia buena y otra mala, si la tienes, de cuando usaste el español en público o en privado? Un ejemplo Bueno, malo. Y puede ser cuando usaste el español en público o en privado. Bueno, ok. Siempre cuando canto en inglés o cuando canto en español, pienso en Selena, whatever you want to call her, and how in the movie, at least, it was the same thing in like real life, but how whenever she sang in Spanish, it came out perfectly. And so whenever I sing in Spanish, it comes out perfectly. And especially because the words are there, I know it's singing, like I'm not scared, I feel good, like, and so, siempre en mi iglesia, cuando canto en español, like it's always good. And whenever I would go up and like, sometimes you have to like go up and sing and you would give what we call la paz, and then you also do la despedida. You have to like say something, right? But it's always the same thing, and then you add in like a little story or like something to like make it sound nice, and then you sing. But siempre me gustaba la parte del medio, and I would never like the paz and la despedida because I was like, yeah, I had to come up with something, and whenever I would come up with something, I would be like kind of, I don't know, I'd be scared that, because you're in front of everybody, so like I'd be scared that you, like, what if I say that wrong? One time my sister, she said, que Dios los bendizca. And it was so sad. I was like, oh, I don't have to do that. She's like, que Dios los bendizca, hermanos. And it was just like, ooh. Yeah, it was pretty bad. And so we always make fun of her. And I think that's the thing, is that like, you know, we all like, what do you call it, like echamos, ¿cómo se dice? Nos echamos bromas, no, algo más se dice, algo más. Nos burlamos. I'll think of it later. It's like a sort of, not slang term, but like, Molestar. no, not
I'll think of it. Yeah. But God, not carrilla. Anyways. Oh, a carrilla. Carrilla. Yeah, that. See, that's just how my family is, and I think maybe all of Mexico mostly is like, yeah. So you can't take it personal, but I think like I took it a lot personal a lot of the times. Pero siempre le echaba carrilla a todos los demás, pero nunca podía yo sola como, I couldn't take it. Not fully at least. But yeah, I think, and I sang one time, and it's been my goal since I got here, that I really wanted to sing in Spanish here, and because I knew that I was like, I could sing in Spanish, fine. And it was just a couple weeks ago this semester that there was like an event, a cultural event, and we always had like a food tasting session, y es como comida de todo, como todos las culturas, yeah, diferentes países representados. We had tamales there, so that was cool. But this time was the first time que tuvieron como like performances, and so like dance and singing or whatever, music, whatever it is you want to do. And so I signed me and the puertorriqueña to sing. I was like, you're gonna sing with me. And she was like, en español. Ajá. Y escogimos la canción Rosas por Oreja de Mango. You know it? Yeah, sorry. And so yeah, so we sang that, and my friend from Kenya was like, that was so beautiful. That was so beautiful. Oh my god. So I was like, yay, we finally did it. And so I was like, entonces tienes una conexión pues especial con la música o canciones en español. Y bueno, y me supongo que también tiene que ver con tu mamá que te cantaba y todo eso, ¿no? Sí, mi mamá me cantaba, y luego también estuve en el coro de la iglesia. Entonces, aunque no sé leer la música muy bien o formalmente, siempre he estado en algún grupo cantando o relacionado a la música. Mencionaste un poquito, ¿no? Ahorita la frase, no darle carrilla o ¿hay algunas frases o dichos que te gusta usar en español y otros que tienen una conexión en particular con algún miembro de la familia o que dices, aquí es que en México decimos esto? La vez pasada mencionaste cuerpo de limosnera. Oh yeah, cuerpo de limosnera. I love that one. My mom told me that. Yeah, cuerpo de limosnera is always good. It's just like that. It can fit into anything, that anything looks good on me. Yeah. Or whatever, whoever you give it to. It's just like it fits everywhere. You just fit everywhere. Or in anything. So cuerpo de limosnera is really cool. A ver, ¿qué más? I don't know. There have been other words like, what else? I mean, we were talking about some of the differences. Oh, I mean, I don't use it, but like I remember it, and I remember sometimes using it before. I don't know if it's still like if it's like still popular or not, but like Simón. Okay. Used in Mexico. You know, right? Like Simón. But like that's like not formal at all, and I didn't really use it. I just thought it was funny. Like Simón. I don't use like, wasn't like allowed to use those things. But everybody always thinks that I like use the word way. Like when I was in Costa Rica, todos me decían, and it's like interesting. And todos en Costa Rica podían, they could pick out that I was Mexican. Like cuando hablaba en español me decían, eres mexicana, ¿verdad? Y decía, ¿cómo sabes? Like, how did you know? Tu acento, puedes escuchar. Entonces dices güey, ¿verdad? Y la tequila, y no sé qué. And they're like, no, I don't drink. And no, I don't use güey. And so, yeah, so those words, some of those I know of. I guess always putting ita, but I think like I always tend to just make everything like little, like chiquita, mesita, cita, like whatever, like I always make it little. I don't know why. It's just, it always happens. Every single time it just always happens.
I think a lot of like students who like are learning Spanish always catch me chopping some things like verdad instead of verdad. Mm-hmm. Like I'll say like verdad, and I use it a lot. Verdad, I know, I caught myself doing that. I don't know what else. There are other ones, and I'll probably use them as in speaking. Sure, yeah. Okay. Cuéntame de tu mamá. Platícame de por qué ella es importante en tu vida. Pienso porque ¿Qué has aprendido de ella? pues es una mujer que ha superado mucho. Y siempre con humildad. Y siempre con el propósito de no solamente mejorar su vida, pero la vida de su familia y de todos, pues siempre tiene todos en mente. No, she's not selfish, you know. I think that's something that, like, I hope that I continue to have, or that I have now, from her. I just know that, like, la forma de vivir que tuvo en México no era algo, I don't know, it's interesting. You get torn between the things because, like, no tenían mucho and she went through a lot, pero por esa razón tuvieron algunas experiencias que, like, you know, you wouldn't have had if you had it all. Like, just like really creative experiences. Like I remember her telling me about like the time that they, como siempre le ayudaba a mi abuelita a limpiar casas cuando estaba en México. Y cuidar de niños, y alguna de las casas tenía como una alberca, or it was like a nearby house, actually, that I think my uncle was working on, like construction, or I don't know what, and tenía una alberca, and it was like under construction, and there was something like really high, something that like got them like really high, I don't know what, like a wall or something. And apparently like they jumped off of the really high wall and like into the alberca. And I was just like, I couldn't believe that my mom had done things like that. And one time I think she like almost drowned, and so like after that she was just like a scaredy cat for things, but I don't know. I think she is like, es muy aventada. Like, más que mi papá. Mi papá es como más, like, more conserved. And I think that's why we kind of like always turn to her. It's just like she understands. She understands what it feels like to feel kind of constrained by men sometimes, by rules, and she's kind of broken a lot of this like rules, like in a good way, always for the better, like because she had to for us. So. Yeah, I don't know, I think that doesn't make her like a bad person, and I think that's what like I hope to do, is also like break some rules to make things good happen, or not break the rules to make good things happen, but always like be conscious, siempre pensando en otros, siempre pensando en otros y también, and at some point she started to really start to take care of herself because she had to, for us, like it wasn't because she was like, I'm gonna take care of myself. It was because if she didn't take care of herself, then we would not be okay. So, yeah. ¿Cuál ha sido, hasta ahora eres joven, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el momento de más orgullo en tu vida hasta ahora?
I think hay muchos momentos. I think estoy muy orgullosa sobre de cada día, pienso. Like, because I think every day and everything that I do is not anything that I would have expected. I think even when things are going bad, like, I'm proud of the fact that at least I have that problem. You know, at least I'm here. Like, if I'm not doing so great in a class, at least I'm here and doing not so great in a class rather than not being in a class and doing, you know, like my sister ya tiene 2 hijos, se casó a los 18 años. La otra no está trabajando, pero como un día a la semana. Y fue a la escuela, like community college for 4 years, for like a 2 years sort of associate thing. Pero no tiene ninguna idea like lo que va a hacer. And I think that like a lot of the times the answer is like to get married or to like find a guy and that like will like sustain you, or that will make everything better and you two can find something and discover what it is. Like, I don't know, start a family, somebody will depend on you, you'll take care of them. Like, that's kind of the answer, that you'll have a little baby, so cute and everything. It's like, but no, that's not the answer. And I don't know, there have been times where, while I've been here, that has like crossed my mind that like, oh, maybe if I just go home and like have these offers anyways from this guy and this guy, and so like if I just go and do that, then I don't have to do anything, and I'm smart enough, I can go and like I can get connected, I can go and like, but like no, that's not the answer. And I think being conscious of those things, like I'm really happy that and grateful and blessed. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ha dado cuenta de que estoy pensando esas cosas y tengo, no sé, siempre me doy cuenta y no solamente me doy cuenta, pero le doy el tiempo, para pensar en esas cosas y para pensar que, pues, ¿por qué estoy pensando eso? Y quiero cambiar mi forma de pensar o no. Like, soy la única que está pensando así, like, and why, or whatever. So like I explore those things, and I think that's something that's like reflection thing has only come from being here at college in Ohio, maybe even because it's so isolated. Maybe if I would have gone to somewhere in California, like San Diego State, I feel like I would have been too close to everything and to not be forced, like I wouldn't have been forced to sort of think about what's going on around me. But I think something here, there's something about it here that like has made me realize that I need to reflect upon. When you're in the middle of nowhere and there's nobody else and it's just you, what does that mean? Like, what you start to think about things that you never think about when you're around so many people. ¿Qué ha hecho o de qué forma te ha influenciado Ohio? ¿Qué te ha dado a tu vida? ¿Qué le ha dado a tu vida esa experiencia de vivir aquí? I think siempre pienso en lo que te dije, en la reflexionar, en la oportunidad para reflexionar, y hay algo sobre la naturaleza que I fell in love with that more in Costa Rica, but I mean, you look around and like it's so beautiful here. And it just like puedes salir y
caminar no entre edificios o no entre casas, pero entre árboles y entre los venados, even though they're all over the place and people don't like them, and deer, cars and things like that. But I don't know, you can lose yourself here, but by losing yourself, you find yourself, I think, and I think that's something that being here has given me the opportunity to do, is to lose myself to find myself, and I'm still in the process of doing that, so yeah. ¿Qué le recomendarías? Por ejemplo, va a haber, espero, más latinas que vienen a Ohio, a Kenyon College. ¿Qué sugerencias, consejos les darías pensando en tu propia experiencia? ¿Qué herramientas piensas que son necesarias para el éxito de estas nuevas generaciones que van a venir y continuar viniendo a Kenia? Venir con la mentalidad que no va a ser fácil, pero también con la confianza que sí se puede, que sí se puede lograr, como graduarse de aquí y terminar, y no solamente como sobrevivir, pero like thrive. I think the biggest thing is like finding the people that like you can always turn to when things get tough. Tienes que encontrar a alguien, like un adulto or amigos, or be part of something that means a lot to you, because if not, it's just too easy to leave. It's too easy to stop, or it's too easy to stay, but like in misery, and just because you feel like you have to, because it's your family's only option, your community's only option, it's you. So I think that's what I'd say, is like find something, like my acapella group for me is like another anchor. Hay unas mujeres en la comunidad con quien siempre, cuando pienso que, no sé, cuando necesito un rete a Walmart or whatever, like I'll call them. I call one of them like my Ohio mama, because whenever I had those moments of reflection and like realization, like I wanted somebody to talk to like figure out what to do with that information or those realizations. But I didn't want to talk to my parents because I didn't want them to know that I was like changing, or that I was, I don't know, confused. And so I needed somebody to reach out to, and I reach out to her a lot, and other people. But yeah, I think it's finding someone, finding your Ohio mama, your Ohio dad, or Ohio sister, Ohio brother, whatever it is. But find that person, or find those people, and that'll get you through it all. Dusty porch in deep West Texas, home of your exes, but not me. I'm a stranger in a strange, strange land. I'm getting out, 'cause there's things I won't stand. I would never be the kind to tell you I don't turn, I'm not a turner, I'm an arrow fly.
There's things I